Como les iba diciendo, jóvenes estudiantes, una definición de lo que es la teoría del caso bien podría ser aquella que corresponde con nuestra versión de cómo ocurrieron las cosas posiblemente. Esta es una tarea que le va a corresponder tanto al fiscal, tanto al abogado defensor como al abogado querellante en el caso de que lo haya. Pero, como lo dice la doctrina, es la construcción de, a nuestro parecer, de cómo pudo haber ocurrido las cosas o cómo no pudieron haber ocurrido las cosas. Ello va a depender mucho desde que se inicia el proceso formalmente con esa formulación de la imputación. Porque a pesar de que la persona indiciada en aquel momento cuente con las mismas derechos y garantías que tiene la persona imputada según el artículo 98 del Código Procesal Penal, de tener un abogado que lo represente, de que lo asista en todas las diligencias, de que pueda tener acceso al expediente, que le brinden las copias, de que pueda estudiar el caso, no va a ser hasta el momento en que la Fiscalía emite ese primer esbozo de la posible teoría del caso que tengan en mente puntualizar para llevarla hasta el final del proceso en un juicio. Ese primer esbozo va a corresponder a la formulación de la imputación. Por ello, nuestro Código de Procedimiento Penal establece que esa primera formulación de imputación no puede variar al momento de la acusación. ¿Por qué razón? Porque nuestra construcción como defensa o como querellante va a depender de ese hecho imputado, ese hecho jurídicamente relevante para el derecho penal y que la Fiscalía está en el deber de sustentar y mantenerlo así hasta el día de la acusación, porque es lo que nosotros vamos a procurar construir de manera aleatoria a nuestra teoría del caso. Obviamente nuestra teoría del caso va a ser bastante discrepante con relación a la teoría del caso que mantenga la Fiscalía, pero que es necesario que la vayamos construyendo poco a poco. Eso va a depender del caso. No todas las teorías del caso se van a construir eh, en un inicio con la formulación de la imputación. Puede que vamos a requerir, en el caso de la defensa o en el caso de la querella, que la Fiscalía siga avanzando con su construcción de su teoría del caso, con sus elementos de conocimientos que vayan avanzando, y esto va a ocurrir con los casos que están más incipientes. Con los casos menos incipientes que ya el Ministerio Público ha logrado en esa fase previa de la investigación avanzar con todos sus elementos de conocimiento y que ya es menos lo que le queda para la fase de investigación formal, entonces podrá la defensa o la querella poder construir de manera más avanzada su formulación de su teoría del caso. Obviamente va a ser secreta, la defensa ni la querella tienen por qué revelar cuál es su teoría del caso. Y esto, muy diferente a lo que hace el Ministerio Público sí está en la obligación de ir demostrando poco a poco qué es lo que ha tomado en cuenta y qué es lo que considera para poder avanzar con el hecho imputado y acreditarlo, posiblemente acreditar o desacreditar los elementos que necesita para poder establecer o preparar el caso para un posible juicio oral, que va a concluir con la develación de las pruebas en el juicio, obviamente. Pero este primer esbozo que se hace con la formulación de la imputación es lo que va a tomar en cuenta tanto la defensa como el abogado querellante, de qué es lo que ha logrado hacer hasta ese momento la Fiscalía con su corta investigación con la cual ha avanzado. Quien va a hacer ese primer ejercicio de construir una teoría va a ser la Fiscalía, que es la que debe establecer qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, cuándo ocurrió, en contra de quién ocurrió, cuál fue el perjuicio que sufre la víctima como parte de ese elemento objetivo del delito que debe haber analizado. De tal manera que por eso les decía a ustedes en el video anterior que nosotros no nos divorciamos de la teoría del delito. Nosotros tomamos la teoría del delito como lo más importante para poder iniciar nosotros nuestra teoría del caso. Hay una serie de cuestionamientos o cuestionarios o esquemas o mapas
que se pueden llenar para el caso de ir ejercitando la mente. A medida que uno vaya llenando estos cuadros dentro del aspecto fáctico, dentro del aspecto jurídico y dentro del aspecto probatorio, son 3 cuadros específicamente, es una forma de ir agilizando nuestra mente. Cosa de que el día de mañana usted, como abogado litigante o abogado defensor, o la figura que a usted le corresponde desempeñar, ya le va a ser mucho más fácil poder ir estableciendo y haciendo el ejercicio de qué es lo que usted quiere demostrar. Así que vamos a pasar a lo que serían entonces todas estas construcciones, tanto fácticas como jurídicas como probatorias, de lo que va a armar nuestra teoría del caso, y para ello nosotros vamos a analizar un caso en particular de qué es lo que ha ocurrido para poder avanzar con nuestra construcción desde el momento que se hace la formulación de imputación. Esa tarea vamos a hacerla en el siguiente video para que ustedes puedan ir dándose la idea de cómo realmente se construye eso. Y eso, ese pequeño ejercicio que parece complicado, pero que realmente no lo es lo que todos vamos a hacer en los talleres o en las tareas que les he presentado a ustedes en la plataforma para que ustedes la puedan ir llenando. Son 2 tareas bastante parecidas, pero una más compleja que la otra, que es lo que ayudará a obtener esa agilidad mental que necesitamos todos y por la que cuales todos hemos pasado para ir perfeccionando no solamente la parte de la construcción de la teoría del caso, porque podemos tener una buena teoría del caso construida, pero resulta que no tenemos buenas técnicas de litigación en juicio tampoco. Entonces, por más que tengamos ello, puede que no logremos alcanzar el éxito que buscamos en juicio, sin que yo quiera decir que por tener ambas vamos a resultar ganadores en el juicio.